Arrancamos con una frase, bueno, una frase potente, ¿no? Que se atribuye a menudo a Galileo, aunque parece que el origen es debatido. Sí, esa de la ciencia es el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Esa misma. Sugiere una armonía, ¿verdad?, entre fe y razón. Muy evocadora. Muy inspiradora, sí. Pero el material que analizamos hoy, unos extractos de un texto llamado Ciencia y Fe, un desafío de enfoque. Bueno, parte de ahí, pero para lanzar una pregunta, digamos que incómoda. Exacto. Porque si la ciencia es ese lenguaje divino, ¿cómo se explica que tantos avances parezcan, pues no sé, empujarnos hacia problemas serios, incluso hacia la autodestrucción? Justo ahí. Esa es la tensión que explora. Ujú. El texto, ojo, no critica la ciencia en sí, ni la fe. Lo que pone sobre la mesa es nuestro enfoque. El cómo las usamos, ¿no? Precisamente, argumenta que, bueno, la fe puede ser fuente de amor, de orden, y la ciencia, pues una herramienta increíble de conocimiento, de mejora, pero la clave está en la orientación, en el propósito que les damos. Y ahí es donde señala una paradoja, el documento. La ciencia nos ha dado cosas maravillosas. Salud, comunicación, entendimiento del universo. Sin duda. Pero su aplicación hoy, muy ligada a un modelo económico particular, pues también genera problemas graves, muy graves. Sí, y se basa en datos, ¿eh? Cita informes potentes como el GEO6 de la ONU sobre el estado del planeta. Sí, O el States of Global Air 2024. Y este último es tremendo. Vincula la contaminación del aire, que es un subproducto clarísimo de cierto desarrollo. tecnológico, industrial. Exacto. Pues lo vincula con, agárrate, 8.1 millones de muertes al año. En todo el mundo. 8 millones. Es una cifra que cuesta asimilar. O sea, la misma herramienta que nos da calidad de vida, si se enfoca mal. Se vuelve una amenaza directa. Es una contradicción brutal, ¿sí? El texto va más allá, ¿no? Traza un paralelismo histórico. Sí, bastante provocador, la verdad. Argumenta que, igual que el concepto de Dios o la religión se han manipulado históricamente para justificar poder, violencia, piensa en las cruzadas, la Inquisición. Claro, ejemplos hay muchos. Pues sugiere que algo parecido podría estar pasando con la ciencia hoy. No la ciencia como método, sino su aplicación. ¿Cómo justifica eso? Suena un poco fuerte, ¿no? Bueno, lo matiza. Dice que no es la ciencia per se, sino cuando se aplica desconectada de una ética profunda. Cuando se pone al servicio principalmente de intereses económicos o de poder a corto plazo. Prima el beneficio sobre la salud global o humana. Eso es. Y pone un ejemplo histórico muy claro. La tragedia de Minamata, en Japón, 1956. ¿Qué ocurrió exactamente allí? Recuérdanoslo brevemente. Pues una empresa química vertió mercurio durante años en la bahía. La ciencia sabía perfectamente lo peligroso que era el mercurio. De sobra. Claro, no era un misterio. Para nada. Pero la falta de control, de regulación, de ética empresarial convirtió ese conocimiento científico en la causa de una enfermedad neurológica devastadora para miles de personas. El conocimiento existía, pero el enfoque ético falló estrepitosamente. ¡Qué barbaridad! Un recordatorio terrible de las consecuencias. Y es curioso, como dice el texto, contrastar esto con la visión de los pioneros, los de la revolución científica. Totalmente. Es que para gente como Copérnico, Kepler o el propio Newton, que eran personas profundamente religiosas, la mayoría, Sí, eso a veces se olvida. pues para ellos, hacer ciencia era una forma de descubrir el orden, la grandeza de la creación divina. Era leer el libro de la naturaleza. Newton mismo veía la gravedad no solo como una fórmula, sino como Como la mano de Dios actuando casi. una manifestación constante de la voluntad divina que ordena el cosmos. Exacto. O sea que según este análisis, la fe en que el universo era racional, ordenado por un creador, fue un motor clave para que naciera la ciencia moderna. El texto lo plantea así. Creer que el universo se podía entender porque seguía leyes racionales animó a buscarlas. La desconexión, argumenta, vino después, al separar la herramienta, el método científico, de una visión más amplia sobre su propósito, ya sea ética o espiritual. Entiendo. Y ante este diagnóstico, ¿qué propone el material? ¿Qué camino sugiere para reconectar ciencia y ética? Pues explora varias vías actuales, ¿sí? Menciona a pensadores como Elizabeth Sahtouris, la bióloga, que habla de la Tierra como un sistema vivo. Ajá. O John Polkinghorne, físico y teólogo, que intentó tender puentes. Y también iniciativas más institucionales, como el Foro de Religión y Ecología de Yale, que busca justo ese diálogo. Y más allá del diálogo, propone cambios prácticos. Sí, insiste en que hacen falta cambios sociales, políticos,
profundos, reorientar la economía hacia la sostenibilidad de verdad. Y sugiere algo interesante. ¿El qué? Incorporar valores éticos, no solo de tradiciones con Dios, digamos, sino también de filosofías no teístas, como el ahimsa del budismo y el jainismo, la no violencia activa hacia todos los seres, buscar un consenso ético lo más amplio posible. Vale, una base ética común. ¿Y eso en qué acciones concretas se traduce? Pues el análisis enumera varias. Fomentar una educación científica que ya incluya la ética desde el principio. Impulsar políticas públicas que sean sostenibles de verdad, no de escaparate. Crear más espacios para el diálogo real entre científicos, sabios de distintas tradiciones, la sociedad. Ujú. También incentivar la investigación que priorice la salud y el medio ambiente. Y sobre todo cultivar una ética de la interdependencia. Entendernos como parte de la naturaleza, no sus dueños. Entonces, si tuvieras que resumir la idea central de todo lo que hemos visto en este texto. Pues, en esencia, la conclusión es que el reto no es elegir ciencia o fe, razón o ética. El reto es reorientar el propósito. Necesitamos, dice el texto, una ciencia con compasión, con responsabilidad, que sirva para proteger la vida y entender nuestro lugar aquí, en este universo increíble. Ya lo veas como creación divina o como un sistema natural interconectado. Queda muy claro. Y el texto cierra con una cita que da que pensar. Es de Georges Lemaitre, el astrofísico y sacerdote, padre del Big Bang. Sí, una figura fascinante. Dice: la ciencia no deshumaniza al hombre ni lo aparta de Dios. Al contrario, lo conduce hacia él por caminos que solo los valientes pueden recorrer. Uf, ¿potente final? Sí. Nos deja con esa reflexión, ¿no? ¿Qué significa hoy, para cada uno y como sociedad, recorrer esos caminos valientes? ¿Cómo aseguramos que todo este conocimiento científico que acumulamos se alinee de verdad con cuidar la vida en el planeta? Dice que el conflicto real no está ni en la ciencia ni en la fe como tales. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo plantea? Pues a ver, piensa en la fe. Puede ser un motor increíble para el bien, para el amor, la creación, pero la historia nos enseña que también se puede manipular, ¿no? Claro, para justificar cosas terribles, como las cruzadas, por ejemplo. Exacto. Y con la ciencia pasa algo parecido. Como búsqueda de conocimiento es fantástica, pero puede desviarse muchísimo cuando su aplicación prioriza, yo que sé, el beneficio económico rápido por encima del bienestar de la gente o del planeta. Entiendo. El texto insiste mucho en que la clave está en el enfoque, en la orientación que le damos a las dos cosas, a la ciencia y a la fe. Y aquí es donde, la cosa se pone seria, ¿verdad? Porque los datos que maneja la fuente para ilustrar esto de un enfoque desviado son bastante impactantes. Sí, lo son. Menciona, por ejemplo, el informe State of Global Air 2024. Habla de 8,1 millones de muertes, ojo, solo en 2021 por contaminación del aire. Una barbaridad. Es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo. El segundo. Y dice que más del 99% de la población mundial respira aire que la OMS considera insalubre. Es que es casi todo el mundo. Tremendo. Y luego están las advertencias del informe GEO6, de la ONU sobre medio ambiente. Sí, que nos dice que la ventana para actuar contra la crisis climática se está cerrando. Vamos, que ya casi no queda tiempo. Pues el análisis relaciona directamente estos dramas, estas cifras, con nuestra forma de producir, con la ciencia y la tecnología, tal y como las aplicamos. Es una conexión dura, pero parece evidente. Sí, y el texto nos recuerda que esto no es de ahora, no es un problema nuevo. Pone el ejemplo de la bahía de Minamata, en Japón, año 56. El caso del mercurio, ¿verdad? Ese mismo. Una empresa virtiendo mercurio industrial al mar y provocando daños neurológicos terribles y permanentes en la población local. ¡Qué horror! Y lo peor es que, científicamente, ya se sabía que el mercurio era muy peligroso, pero ese conocimiento existía como separado de una ética, de una responsabilidad en su aplicación por parte de la industria. Claro. El saber estaba ahí, pero no se usó para prevenir. Exacto. Es un ejemplo trágico de cómo el conocimiento científico sin conciencia, sin ética, puede llevar al desastre. Y según el análisis, es una lección que parece que nos cuesta aprender. Llama mucho la atención si contrastas eso, como hace la fuente, con la visión de algunos de los pioneros de la revolución científica. Tipo Copérnico, Kepler, Newton. Esos mismos. Para muchos de ellos, que tenían convicciones religiosas muy profundas, la fe no era un obstáculo para la ciencia. Era al revés, era el motor. Veían la ciencia como una forma de entender el orden divino del universo. Justo.
como una forma de leer eso que llamaban el libro de la naturaleza. Newton, por ejemplo, que menciona el texto, llegó a decir que la gravedad o el espacio eran como el sensorium de Dios. El sensorium, como los sentidos de Dios. Algo así, como una manifestación casi física de su presencia y su acción en el cosmos. Una visión, vamos, totalmente integrada. Y traer esa perspectiva histórica al hoy, pues subraya mucho, según el análisis, la necesidad urgente que tenemos de reintegrar esa dimensión ética. Y una visión más completa, más holística, ¿no? Sí, en cómo hacemos si aplicamos la ciencia y la tecnología hoy. El texto menciona gente contemporánea que está en esa línea. Por ejemplo, Pues mira, la bióloga Elizabeth Sahtouris, que habla mucho de sistemas vivos, de cooperación en la naturaleza, o el físico y teólogo John Polkinghorne, que exploró mucho esa consonancia entre ciencia y fe. Y también menciona iniciativas como el Foro de Religión y Ecología de Yale, que buscan justo ese diálogo. pero no basta con buenas intenciones individuales, ¿no? Claro, eso advierte el análisis. Es fundamental meterle mano a los sistemas económicos y políticos, que al final son los que incentivan las prácticas destructivas. Entiendo. Hay que ir a la raíz. Y recalca algo importante, que esta ética que necesitamos no tiene por qué ser religiosa. Pone el ejemplo del concepto budista de ahimsa. La no violencia. Exacto. La no violencia hacia todos los seres. Ofrece una base ética muy sólida también, que no depende de una creencia teísta. Vale, entonces, frente a este panorama un poco complejo, el texto no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? Propone cosas concretas. Sí, propone caminos para intentar reorientar un poco el rumbo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, integrar la ética de forma transversal en la educación científica, desde el principio, que no sea una asignatura aislada. Tiene sentido. Habla de impulsar políticas públicas que de verdad prioricen la sostenibilidad a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Fomentar un diálogo más real, más honesto, entre científicos, comunidades diversas, y aquí incluye a las comunidades de fe, y la sociedad en general. Abrir la conversación. Eso es, pide priorizar la investigación que se enfoca en la salud del planeta y en la salud humana. Y quizás lo más profundo, cultivar una conexión más consciente, más respetuosa, ya sea espiritual o ética, con la naturaleza que nos rodea. Entonces, resumiendo un poco con qué nos quedamos de todo esto, ¿cuál sería la idea central? Pues yo diría que la idea clave que destila el análisis es que el gran desafío que tenemos ahora no es tener que elegir entre ciencia y fe, o entre progreso y planeta. No es un o lo uno o lo otro. No, el reto más bien es redefinir el propósito. ¿Para qué usamos nuestro conocimiento? ¿Para qué usamos nuestro poder tecnológico? Usar la ciencia no como una herramienta ciega para dominar, Sino como una vía para proteger, para cuidar este mundo, ya lo llamemos creación divina o lo llamemos sistema vital interconectado, da igual el nombre, el propósito es cuidarlo. Entendido. Una reorientación del propósito. Y como reflexión final, para dejar pensando, el texto nos deja una cita que a mí me parece muy potente. Es de Georges Lemaitre. El sacerdote católico y padre de la teoría del Big Bang, ¿no? Menuda combinación. Esa misma. Pues Lemaitre decía algo así como: la ciencia no deshumaniza ni aparta de Dios. Al contrario, nos lleva a él por caminos que solo los valientes pueden recorrer. Caminos que solo los valientes pueden recorrer. Da que pensar. Exacto. Quizá la pregunta que nos deja flotando es ¿qué significa esa valentía hoy? Tal vez sea la valentía de no separar lo que sabemos de para qué lo usamos. La valentía de alinear todo ese conocimiento inmenso que tenemos con un propósito ético. Bueno, que esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.